Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué estamos haciendo acá? Un rompimiento de maldiciones generacionales. Según este pasaje y otros pasajes que hemos estado viendo, los hijos heredan de nosotros todo. No solo heredan nuestros rasgos genéticos, no solo se parecen a nosotros físicamente. De hecho, un niño puede nunca haber conocido a su papá y cuando crezca caminará como él. Ha habido casos de gente que le dice, vos sos igualito a tu papá. No, no lo conocí, pero caminas como él, hablas como él, te mueves como él. El mismo gesto de tocarte la nariz como él, o sea, genéticamente hay una información que se transmite y esto es bueno, pero también esto trae una información negativa que se llaman maldiciones generacionales. Son patrones, son conductas que se repiten de generación en generación. Por eso es que nosotros observamos por allá los bisabuelos que tuvieron problemas para conectarse con sus hijos, bisabuelos que sí, llevaban la comida a la casa y eran proveedores, pero no había conexión con sus hijos. Los abuelos, a su vez, también fueron así con sus hijos. Entonces vemos 3 y 4 generaciones donde en esa familia sí hay una relación cordial, amable, pero no hay conexión. No, hay hombres que no se logran conectar con sus hijos o con sus hijas. Hay mamás que no se logran conectar con sus hijos o con sus hijas. Y esto es una maldición generacional. Normalmente si a ti no te dieron amor, normalmente si tu papá o tu mamá no se pudo conectar contigo, y tú haces el tema del rompimiento de maldiciones generacionales con las tareas que hemos estado dejando, te vas a dar cuenta que esto no es de acá, esto viene de generación en generación y seguramente tú eres un eslabón más en esa cadena. En uno de los gráficos que yo les he dejado, que es este, aquí estás tú, y la Biblia dice que Dios visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces acá arriba podemos ver la primera generación. Acá no alcanzo a ver la segunda, acá la tercera y acá la cuarta. Entonces, no solo eres tú, es todo, son 14 personas que tienen que ver contigo. Son 14 personas que sumaron a quien tú eres en este momento. Y Dios visita lo malo de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Me han preguntado, ¿y cuándo eso pierde poder? Cuando uno decide de manera voluntaria, o sea, entonces yo digo, ok, yo tengo una maldición generacional marcada o muchas, entonces yo de manera voluntaria decido parar, pero decido nadar en contra de la corriente. La corriente que me empuja es una línea genética que me empuja a cometer los mismos errores, los mismos fracasos, las mismas conductas inapropiadas de mi familia. Y en este caso, pues permítame utilizar como enseñanza a un pez que es el salmón. El salmón nace en agua dulce, sin embargo el salmón migra hasta el mar y luego vemos algo, una de las cosas más extrañas de la naturaleza es que es un pez de agua dulce que puede vivir por años en agua salada, pero finalmente cuando él se va a multiplicar y va a desovar, va a colocar sus huevos y sus huevos van a ser fecundados, el salmón decide nadar contra la corriente. Entonces es el único pez que tiene la capacidad de saltar incluso a unas, digámoslo, unas distancias muy elevadas en contra de cataratas. Hay una catarata de ese pez, no me pregunte cómo, puede subir por entre la catarata y llegar hasta su destino final. Muchos de ellos en esa batalla, muchos de ellos pierden la vida, ¿no? Se fatigan, muchos de ellos son comidos por osos y forma parte, digámoslo, del ciclo de la vida. Pero lo que me refiero es que ellos nadan en contra de la corriente para multiplicarse. Usted, si está entendiendo este tema, lo que usted va a hacer es nadar en contra de la corriente. ¿Qué significa esto? Si mis patrones generacionales a mí me empujan a ser una persona violenta, entonces yo de manera consciente, de manera responsable, nado en contra de eso. Entonces tengo que volverme ¿qué? Un pacificador. Tengo que ser una persona pacífica. Tengo que cultivar algo en mí que es la mansedumbre. A diferencia de la fe,
La fe puede ser hasta un don, algo que uno no tenía y llegó. Pero la mansedumbre nunca aparecerá por ósmosis. La mansedumbre se cultiva, es algo que uno va cultivando, la mansedumbre. Entonces, si yo vengo a un patrón generacional que me empuja a ser violento, entonces yo doy la vuelta y nado contra eso, me convierto en un salmón que va nadando en contra de eso y me vuelvo una persona pacífica. Así es como se quebranta un patrón generacional. No solo pidiendo perdón a Dios, sino también arrepintiéndome. Y la palabra arrepentirse en el original es dar un giro a mi vida e ir en el sentido contrario por el que venía. Por ejemplo, si yo soy una persona propensa a la estafa, a la mentira, yo soy una persona que me gusta hacer negocios no muy legales, si yo soy una persona que estoy acostumbrado al soborno, y entonces entiendo que eso es una maldición que heredé y yo quiero hacer las cosas bien, entonces doy una vuelta y me vuelvo una persona honesta, me vuelvo una persona justa, me vuelvo una persona legal, me vuelvo una persona que hace las cosas correctamente, así me demore más tiempo, así sea más dispendioso, pero doy la vuelta. Si yo vengo de un hogar, si yo analizo hacia atrás y veo que en mi hogar hay divorcios, mis padres se divorciaron, no pudieron vivir por años, mis abuelos se divorciaron, mis bisabuelos o fueron familias disfuncionales, familias de infidelidades, familias de violencia. Entonces eso me empuja, entonces yo doy la vuelta, pido perdón por eso, me arrepiento, pero ahora yo voy a luchar para que eso no se repita en mi vida, haciendo todo lo contrario a lo que el patrón generacional me empuja. Entonces quiero decirle que la Biblia me habla de un Dios generacional. En la versión Dios habla hoy de este mismo pasaje, dice, por 1000 generaciones se mantiene fiel en su amor y perdona la maldad, la rebeldía y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos y en los bisnietos hasta los tataranietos. O sea, castiga a Dios sí la maldad en los hijos, en los nietos, en los bisnietos, hasta los tataranietos. Y esto me abre un panorama extraordinario, porque entonces yo ahora entiendo y yo digo, hombre, claro, con razón a uno no se le daban las cosas. De hecho, permítame compartirle algo de mi vida y estaremos esta semana tocando puntualmente cosas. Esta semana que viene les hablaré de las maldiciones proferidas por autoridades. Cuando un papá te maldice, cuando una autoridad te maldice, cuando tu mamá te maldijo, ¿para qué nació? ¿Cómo romper eso? Y lo que produce eso en tu vida. Vamos a ver las maldiciones cuando son autoimpuestas, cuando yo mismo me maldigo, cuando yo digo yo no sirvo para nada, yo soy un inútil, a mí las cosas no se me dan, yo voy a ser un fracasado como mis padres. Esta semana espero que nos rinda el tiempo y podamos abarcar todo el tema. Y quiero contarles algo de mi vida, es que yo fui un niño yo era muy propenso a muchas cosas. Fui muy propenso a las peleas, propenso. De hecho, en mi primaria, en mis primeros años de estudio, yo fui muy buen estudiante, pero yo veía lo que pasaba en la casa. Yo tuve muchos conflictos en mi hogar, hubo muchas cosas en mi casa. Mi papá no conocía a Dios, mi mamá no conocía a Dios. Venían ellos de padres también ausentes, de padres alcohólicos, de padres maltratadores. O sea, se conectaron dos personas vacías, dos personas heridas, dos personas con carencias, que ese es el error. Creer que el otro te hará feliz y no. Creer que el otro te va a dar lo que tú necesitas y no. La verdadera felicidad se encuentra en el Señor. Entonces se unen dos personas carentes, dos personas vacías, dos personas heridas, dos personas con traumas, y es como dos ríos que se unen, dos ríos contaminados forman un solo río contaminado. Entonces yo comencé a reflejar lo que pasaba en mi casa en la escuela. Y entonces yo creo que a veces, casi semanalmente me veía involucrado en una riña, una pelea, un pleito o algo casi siempre estaba yo involucrado en alguna pelea, algo que tuviera que ver con darse puños, algo así. Y yo recuerdo que yo llegaba a la casa con las notas que le mandaba a uno la profesora en el cuaderno, y les puedo decir, mi mamá fue una mamá, muy buena mamá en muchas cosas, muy aseada, muy hacendosa, siempre estuvo en la casa, siempre fiel a mi papá. Una excelente mamá. Ella fue muy poco expresiva, ahora lo es, gracias a que está en Cristo. Mi mamá nunca fue afectuosa, ni darme abrazos, ni darme besos.
ni darme palabras de aliento, nunca fue así, porque a ella precisamente eso le negaron. Ella no podía dar lo que no tenía. Esa conexión estaba rota. Y recuerdo que en la crianza mi mamá era muy estricta y me ganaba pelas por muchas cosas, por patear un balón y partir una matera, por bobadas. Pero cuando yo llegaba a la casa con notas, vea, su hijo golpeó a Julano, su hijo reventó a Julano, su hijo y le tomó un diente a Julano. Cuando yo llegaba a la casa con eso, mi mamá nunca me pegó. De hecho, yo aprendí a defenderme. Mi mamá me decía, no se deje. Mamá, y si es más grande, cuélguese del cuello. Una vez lo hice de un niño más grande que me la tenía montada. Y mi mamá decía, hágale algo, pero no se deje. Porque a su vez, mi abuelo que no conocí, el papá de mi mamá, fue un hombre que fue un buen hombre, pero también fue un hombre propenso a la violencia. De hecho, tan propenso a la violencia que él murió de 32, 33 años, muy joven, yo no lo conocía a él. Entonces, algo que marcaba mucho mi vida era que las riñas me perseguían, uno. Segundo, los accidentes. Los accidentes. Yo me subí a un árbol y me caía del árbol. Recuerdo que me caí una vez de un árbol muy, muy grande, muy elevado. Y recuerdo que cuando caí al piso tenía una rama atravesándome la nariz, en esta parte de arriba. Tenía una rama ahí, un pedazo de madera, una astilla atravesada en la nariz. Cuando me llevaron a la clínica nadie me quería operar, que porque era muy riesgoso, que los ojos, etc. O sea, cicatrices en mi cabeza le puedo mostrar muchas. Y entonces era propenso a esa serie de cosas, pues aparte que era un niño hiperactivo y una cantidad de cosas, pero había digámoslo, una situación que siempre ponía como en riesgo mi vida. Cuando yo vengo al Señor, yo entiendo y yo digo, Señor, mi familia, comienzo a hacer el estudio y hago mi árbol genealógico y hago el ejercicio que le mostré de los 14 familiares y descubro que en mi familia ha habido derramamiento de sangre. Descubro que en mi familia ha habido violencia. Descubro que en mi familia ha habido venganza. Descubro que en mi familia se han practicado cosas de ocultismo. Comienzo a descubrir un panorama bastante oscuro, bastante desalentador en su momento, pero que a su vez me va a servir a mí para comenzar a orar, a corregir, a renunciar a todo eso. Yo no entendía por qué era tan propenso a los accidentes. Y entendí que cuando alguien atrás de tus antepasados ha hecho algo incorrecto, un antepasado tuyo en una riña con un machete le cortó el brazo a alguien, o le cortó una pierna, etcétera, y no se arrepintió, nunca reparó, nunca pidió perdón, se mofó de eso seguramente, eso vendrá sobre otros descendientes y seguramente algunos de ellos podrán pagar de la misma manera que estábamos viendo ayer, ojo por ojo, diente por diente, quemadura por quemadura, vida por vida. Entonces son leyes espirituales que están allí, que tal vez el que lo hizo no lo pagó, pero lo ve pagar en sus hijos o en los hijos de sus hijos, y eso es lo que hemos estado entendiendo. Entonces, cuando yo entiendo de dónde vengo, entonces yo digo, con razón a mí me pasaba esto. Con razón, yo fui propenso a las peleas. En mi adolescencia me metí en pandillas. En esas pandillas muchas veces casqué a alguien o muchas veces me cascaron. Era una cosa de toma y dame, era una vida miserable. Y había algo que siempre me empujaba a conflictos, a riñas, a situaciones de peligro, a situaciones de muerte. Hay algo que te va encauzando, te va empujando porque vienes de allá. Con todo esto, ¿yo qué le quiero decir? Cuando usted examina de dónde viene, entonces usted comienza a entender cómo funciona esto, comienza a quebrantar, comienza a romper, comienzas ahora a ver a tus papás con otros ojos. Porque eso también te ayuda a entender, hombre, mis papás también venían de papás y ellos a su vez de otros papás que no les dieron amor, que los maltrataron, que los regalaron, que los dieron en adopción, que los violaron, que los usaron, que, bueno, hicieron de todo. Esto es cadenas y cadenas y cadenas y cadenas de maldición, maldición, maldición. La buena noticia es que por el conocimiento de la palabra, eso se quiebra, se rompe, se quebranta en tu vida, y no solo en tu vida, sino en tus descendientes. Ok, sigamos con David. ¿Sabe? David comete un error gravísimo con Betsabé. Y David dice, bueno, yo hice algo malo, me arrepiento, y eso le libra la vida. Ayer vimos que David debía morir por 3 razones, y permítame leerle algunos versículos
por los cuales David debía de morir. Deuteronomio 19:21 dice, y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. En Éxodo 21, del 22 al 25 dice, vida por vida, quemadura por quemadura, golpe por golpe. Ahí vimos que cuando un hombre mataba a una mujer en una riña, no era la riña contra ella, pero ella quedaba en medio de la riña y moría, y ella estaba embarazada, ese hombre debía morir. Entonces David debía morir porque vida por vida. Lo segundo que vimos también es que cuando una persona cometía adulterio, tenía que morir. El Levítico 20:10 dice, si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Por eso al Señor Jesús le traen una mujer adúltera, porque la iban a apedrear. El que se sorprendía adulterando no iba a un divorcio, no, moría. O sea, David debía morir por haber matado, David debía morir por haber adulterado, pero también cuando alguien hacía blasfemar el nombre de Dios, también tenía que morir. Entonces David tenía que morir por 3 causas: por haber matado a Urías, por haber adulterado y por haber hecho blasfemar el nombre del Señor. Pero Dios le perdona la vida, sin embargo, Dios cobra y tiene que reclamar algo que él ha hecho en uno de sus hijos. Y vamos a ver a continuación cómo cada uno de los hijos comienza a pagar las consecuencias de los errores de David. Recuerde lo que dice Proverbios 26:2, la maldición nunca vendrá sin causa. Si usted está tomando nota, también lea Jeremías 32:18. Jeremías 32:18 dice que haces misericordia a millares, hablando de Dios, y que castigas la maldad de los padres en sus hijos. Subraya la palabra en. ¿En dónde castiga Dios la maldad? En los hijos. Ahora, David había hecho algo muy malo, muy desagradable ante los ojos del Señor, y David ahora se iba a enfrentar a algo que se llaman las consecuencias. Recuerde, y lo he venido diciendo, yo no predico un Dios castigador, pero si bien es cierto, Dios no es un Dios castigador, cuando tiene que hacerlo, lo hace. La última instancia que Dios agotará siempre será ¿qué? El castigo, será la última instancia. Pero cuando Dios tiene que hacerlo, créame que Dios lo hará. David tuvo un plazo, tuvo 9 meses, que le duró el embarazo de la muchacha, duró 9 meses para buscar a Dios, para arrodillarse, para ayunar, para pedir perdón, pero David se relaja. Mucha gente anda haciendo lo malo, no le pasa nada hoy, no le pasa nada mañana, terminan el año 20, no les pasó nada, pero finalmente Dios es lento para la ira, pero cuando Dios se enoja, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Ahora, vamos a ver las consecuencias y acompáñenme por favor a 2 de Samuel capítulo 12 y veamos las consecuencias. Volvamos al versículo 10. Dice el Señor, permítame leerlo desde el 8. Dice, y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Dios le dice, yo te hubiera dado más, pero te metiste e hiciste dañar un hogar, mataste a un hombre por codiciarle a su mujer. O sea, tuviste en poco todo lo que te he dado. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? Le dice Natán el profeta. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. O sea, para Dios es claro, tomaste por mujer a la mujer de Urías. Y dice el versículo 11, así ha dicho Jehová, el 10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, la guerra, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Una vez más Dios le dice, hiciste lo malo, David, tomaste una mujer que no te correspondía. Y yo ya les he hablado de este tema del adulterio. Nunca te metas con alguien casado, jamás de los jamases te meterás en serios problemas delante del Señor. Dice el versículo 11, así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. ¿Qué le está diciendo Dios? Tus enemigos se levantarán de tu casa. Serán tus propios hijos, los mismos que tú has criado se levantarán. Porque la traición que David hace sobre Urías es una alta traición. Urías no era un extraño, Urías no es un enemigo. Ahora no digo con esto que
hay que montarle los cachos a los enemigos y a los extraños. No, a ninguno. Sin embargo, hay de cosas a cosas. Y aquí es más penoso porque era la mujer de un amigo. A las mujeres de tus amigos, respétalas. A las mujeres de tus familiares, respétalas. A las mujeres cercanas, respétalas. Respétalas a todas. Pero ten cuidado con los más cercanos. Y el Señor le dice así a David: tomaré tus mujeres. Versículo 10. No se apartará de ti, de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a la vista de tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Las mujeres, ¿por qué Dios primero comienza diciéndole el tema de las mujeres? Porque por una mujer David perdió todo. Por una mujer que no tenía que tomar. David tenía muchas esposas, era rey, era un tipo simpaticísimo, súper atractivo, tenía 43 años, excelente rey, me imagino que con un cuerpo atlético porque la gente de antes se ejercitaba. O sea, era un tipo con todo para escoger cualquier mujer. Y el tema aquí es que Dios le dice: voy a levantar enemigos de tu casa y tus mujeres harán lo que tú hiciste en secreto, lo harán a la vista de todo el mundo. Y dice el versículo 12: porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de tu Israel y a pleno sol. O sea, Dios lo hará para que todo el mundo se entere. Entonces David dijo a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás por esa actitud. ¿Qué le salvó el pellejo a David? Reconocer: he pecado contra Dios. Ok. Mas cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Recuerde que el que hacía blasfemar el nombre de Dios tenía que morir. Entonces dice: tú hiciste blasfemar, porque todo mundo sabe en este reino y en todos los reinos que Dios te ha puesto donde estás. Tú has hecho blasfemar. Y yo quiero hacerle de nuevo esta recomendación: tenga cuidado con andar diciendo yo soy cristiano y quedándole mal a la gente. Soy cristiano, no paga las deudas. Soy cristiano y miento. Soy cristiano y robo. Soy cristiano y le monto los cachos a todo el mundo. Tenga cuidado, porque finalmente la gente hablará de ti, pero hablará más de esa palabra a la cual tú supuestamente representas, a Cristo. Y dice: y Natán, le dice: por cuanto hiciste blasfemar a los enemigos de David, el hijo de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías, una vez más dice la mujer de Urías, había dado a David, y enfermó gravemente. Este niño no había hecho nada y comienza a enfermarse. Comienza a enfermarse gravemente. Escúcheme, comienza a enfermarse gravemente. En este caso, aquí bíblicamente, esta enfermedad no se le atribuye a un demonio. No se le atribuye a algo de la oscuridad. En este caso, es simplemente un derecho legal que se está ejecutando. Lo único que Dios está haciendo aquí es reclamar un derecho de vida por vida. Eso es todo. Y dice que el niño enferma gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. ¿Qué hizo David? Se postró delante del Señor. Y aquí les decía yo ayer que hay algo que no entiendo de nosotros los seres humanos, es que a veces no hacemos las cosas a tiempo, sino a destiempo, cuando ya no se usan. ¿Por qué David no oró? ¿Por qué David no ayunó? ¿Por qué David no se postró antes de adulterar? ¿O después de haber adulterado, antes de matar? ¿Por qué David espera tener el agua al cuello? Hay gente, perdóneme que se lo diga, muy poco inteligente, que espera la última instancia para buscar al Señor. ¿Sabe que hay gente que va a la congregación y esperan un milagro y reciben su milagro? Eso no es el problema. Yo muchas veces le he dicho a la gente: para mí el problema no es que Dios te sane, el problema es que permanezcas fiel aún después de que Dios te sane. Para mí el problema no es que Dios te prospere, para mí el problema no es que Dios sane tu hogar, para mí el problema no es que Dios saque tus hijos de las drogas, para mí el problema no es ese. El verdadero problema es que mucha gente reciben lo que tenían que recibir y se apartan sin tener en cuenta que en algún otro momento seguramente volverás a necesitar del Señor. Ahora el tipo comienza a ayunar, comienza a orar, y dice el 17: y se levantaron los ancianos de su casa
y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió pan con ellos. Los ancianos del palacio iban y le decían, rey, párate de ahí. Él dijo, no, yo voy a estar aquí. Y David hace un ayuno de 7 días. Ahora, recuerde que los ayunos no son una camisa de fuerza, no es un mecanismo para doblarle el brazo a Dios. El ayuno no es un mecanismo que obliga a Dios a hacer lo que yo quiero, no lo obliga. Yo puedo ayunar 50 días, pero si Dios no quiere, no quiere. El ayuno no es para eso y nosotros ya vimos y lo practicamos que es un ayuno mal hecho. El ayuno verdadero no busca doblarle el brazo a Dios. Y David comienza a ayunar. Él conoce el ayuno, él sabe que a Dios le gusta el ayuno y comienza a ayunar. ¿Para qué ayuna David? Para que el niño no muera. 7 días el tipo pasa ahí sin bañarse, tirado en el piso, sin comer 7 días, seguramente lamentándose, seguramente devolviendo una película, seguramente recordando aquella tarde hacía un año atrás donde él había visto a esta mujer desnuda, seguramente recapacitando, seguramente pensando ¿por qué hice esto? Seguramente cuestionándose por qué yo tengo un problema con las mujeres, ¿por qué? ¿Qué es lo que me pasa a mí? Y dice el 18, y al séptimo día murió el niño. ¿Qué ocurrió al séptimo día? Murió. A pesar de que David ayunó, a pesar de que David se postró, seguramente fue mucho lo que lloró, seguramente fue mucho lo que se arrepintió, pero ya había sido demasiado tarde. Recuerde siempre que entre la sentencia y la ejecución hay un tiempo de gracia, pero cuando la ejecución se activa, ya no hay nada que hacer. Dice, y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí. Ellos hablaban esto. Cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Ellos decían, ¿cómo hacemos para decirle que el niño murió? Si antes no entendía, ahora menos. Pero David es sorprendente. David tiene una capacidad de reponerse ante el dolor de una forma asombrosa. El tipo está en su peor momento allí. Él sabe que el bebé está enfermo por él. Él sabe que él no tuvo que matar a Urías. Él sabe que no tuvo que tomar a esa mujer. Y ahora David va a tomar un cambio que es aquí, donde mucha gente cuando está siendo reprendida, no saben hacer esa transición para superar el momento de dolor. Escúcheme esto. Si usted hace algo malo, pare la nalga y espere el correazo. Listo, si usted es consciente. El cristiano consciente, el cristiano maduro, es el cristiano que sabe que si algo le pasó malo, pues hermano, me lo merezco. Esa es la actitud de David. Pero me encuentro con creyentes que hacen lo malo, esperan recibir lo bueno, les vienen males y ahora se enojan, se resienten con Dios, se apartan de la iglesia, se alejan de la Biblia, se alejan de la oración. O sea, como decían los abuelos, tras del ladrón bufón. Si usted la embarra, hermano, si usted hace cosas que a Dios no le agradan, si usted va en contra de la palabra, si usted peca, hermano, el día que llegue el castigo, el día que llegue la disciplina, el día que llegue la reprensión, tenga la actitud de David. David se postró, ahora le van a decir, el niño murió. Y mire lo que David va a hacer. Versículo 19. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. O sea, David no era bobo. Los vio, dijo, murió. Versículo 20. Entonces David se levantó de la tierra. ¿Qué hizo David? Se volvió y se tiró al piso. Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué si yo soy tan buen rey? Porque a veces somos malos. Mire, nos pasan cosas y nos olvidamos de por qué nos pasan. Y nos enojamos e insultamos y hacemos cosas. ¿Y por qué a mí? David era consciente. ¿Murió el niño? Murió. Se levantó de la tierra. No volvió a tierra. 1. Versículo 20. 2. Se lavó. 3. Se ungió. 4. Cambió sus ropas. Y esto es fantástico. 5. Entró en la casa de Jehová y adoró. ¿David en el ayuno estaba adorando? No. ¿Qué hizo? Se lavó, se cambió, se puso presentable y entró en la casa del Señor. Y dice, y adoró. Comenzó seguramente a entonar algún salmo. Comenzó una vez más David
a decirle, Señor, aquí está tu oveja, aquí está tu siervo, aunque las cosas no salieron como yo esperaba, aunque hice lo malo, Señor, hoy puedo reconocer que eres justo, que eres bueno, y adoró. Comienza a adorar en medio de una crisis. Esa es una gran diferencia delante de los ojos del Señor. Pero hay gente que hace lo malo, les viene la disciplina y ahora se enojan con Dios y ahora blasfeman contra el Señor y ahora se levantan contra el Señor y alargan la cosa. A mí me sorprende porque David siempre, en todos sus momentos, adoró. Siempre, en la buena, en la regular, en la mala, adoró. Entonces esto como que desconcierta un poco a la gente. Y dice, y adoró, es lo primero. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. O sea, el tipo no se echó al dolor. El tipo no se tiró a la depresión, ahora me voy a cortar las venas, la vida no sirve, servirle a Dios no tiene propósito, yo para qué soy cristiano, mire Dios cómo se ensañó conmigo. No, David es un tipo aquí muy inteligente. David dice, esto que me ha pasado no es por Dios. No le atribuyas a Dios tus males, no es Dios. Se lo voy a volver a repetir, hay gente que hace el mal. Si usted roba, escúcheme, y no es que yo le desee el mal, si usted roba, lo más seguro es que te robarán. Y el día que eso ocurra y te roben algo, no digas, Señor, ¿por qué? Si yo invoco la sangre de Cristo, si yo declaro ángeles a mi alrededor, si yo leo la Biblia, si yo me congrego. Hermano, son principios. Y David adora y va a su casa y come. Y todo el mundo se queda como, ¿qué? Si antes no querían ni probar bocado, ellos esperaban una reacción más grave. Pero David, es sorprendente la respuesta. Versículo 21. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas. Y muerto él, te levantaste y comiste pan. Cuando el niño estaba vivo, ayunabas y orabas. Y ahora que murió, te levantaste y comes pan. No entendemos. Versículo 22. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? ¿Quién sabe? O sea, él se metió a ayunar, pero no tenía una certeza. Y ayunaba y oraba, ayunaba y oraba. ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí una vez más y vivirá el niño? Pero, dice el versículo 23, más ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y aquí este pasaje es de los más preciosos de David en una tragedia. Él entiende la eternidad. Él entiende que aunque ese niño murió, lo volverá a ver. Porque aunque ese niño murió y fueron pocos los momentos en que pudo cargarlo en sus brazos, lo volverá a ver. Y él le dice a ellos, yo no lo puedo hacer volver. Y luego dice, yo voy a él, mas él no volverá a mí. O sea, David entiende la eternidad. David sabe que ese niño está ahora en el paraíso. Sabe que ese niño está en un lugar de consuelo. Sabe que ese niño, inocente de todo, se fue, pero él irá a su hijo y lo volverá a ver. Y se ancla de esa esperanza de la vida eterna. David no va a llorar más un cuerpo. David dice, ya se fue, no lo puedo hacer volver. Ayuné cuando tuve que ayunar. Dios no quiso cambiar las cosas. Ahora Él se fue. Yo iré a Él no volverá a mí. Y esto es una revelación de la eternidad tremenda que tiene David. Ahora, ¿cómo cambia David de actitud? Recuerde que lo que marca muchas cosas en mi vida es la actitud, no la aptitud, sino la actitud que yo tengo frente a la crisis. Hay gente que tiene una crisis y se queda allí, se queda allí, se queda allí y vive en un tiempo de duelo. Hay gente que tiene tiempos de duelo de 6 meses, de 1 año. Eso es respetable. Pero hay gente que se quedó ahí. Enlutados, amargados, enlutados, fracasados, tristes, melancólicos, deprimidos.
Se quedaron allí, no tuve, mi papá nunca me dio, mi mamá nunca me dio, no tuve estudio, fui un fracasado, no pude ir a la universidad. Se quedaron allí lamiéndose las heridas. Aquí es donde yo digo, por eso es que este man, Dios lo amaba tanto. El tipo entiende que lo que le pasó es simplemente la consecuencia de sus malas prácticas. Segundo, entiende que él ya no puede cambiar. La vida del niño no era asunto de él. Ya había una sentencia, se ejecutó, ya qué puede hacer. Y tercero, David sigue con su vida. Ay, pastor, qué indolente es David. No, dolente no, práctico. ¿Qué está haciendo David? Está haciendo como práctico. Muy práctico. La vida tiene que seguir para David. Y David, este es el primero de una serie de acontecimientos muy dolorosos que le tendrán que ocurrir a David por el pecado que ha cometido. Porque Dios le dijo, esto no se va a quedar aquí. Tus mujeres las tomarán a la luz de todo el mundo, se levantarán de tu propia casa, la espada no se apartará, la muerte. O sea, David recibió ese primer puño y dijo, tengo que ser fuerte porque vienen más cosas. David no se quedó derrotado, David se levantó. Y yo, permítame decirle esto, y yo quiero decirle a usted hoy, si usted ha tenido una crisis, si ha tenido un problema, si ha tenido una pérdida, si ha tenido un momento difícil, hermano, hermana, cambie de actitud. Cambie de actitud. Entonces hay gente que no se levantan y le llegó el segundo golpe. ¿Qué tenía que hacer David? Tomar aire. En las peleas de boxeo, algo que antes yo veía siendo cristiano y luego entendí, no voy a ver más, aunque es un deporte, pero fomenta cosas en mí. Por eso es que cada round tiene un tiempo, porque dar puños cansa. Te agotas cuando estás dando puños. Entonces el boxeador en un tiempo limitado puede dar puños, pero luego él va a una esquina donde es atendido y él se recupera, él toma aire, le colocan para el sangrado ungüentos y cosas para evitar la hemorragia, para que le untan cosas, aceites para que el guante del otro resbale y no sea tan seco el golpe, etc. Y sale el segundo round. ¿Qué estaba haciendo David aquí? Tomando un aire porque vendría un segundo, un tercero, un cuarto round. Ahora, versículo 24. Y consoló David a Betsabé, su mujer. Ahora, como estamos estudiando, hasta antes de la muerte del niño, decía que Betsabé era la mujer de Urías. Hasta antes de la muerte del niño. Después de la muerte del niño, ahora la Biblia dice, y consoló David a Betsabé, su mujer. ¿Por qué? Vida por vida. Ya se había pagado la deuda de Urías. Vida por vida. Ahora sí era Betsabé, su mujer, la consoló. Pobre muchacha. Lo único malo que tenía Betsabé era que era linda. Ella estaba bañando en su casa. ¿Cuántas veces ella pensó, no me hubiera bañado en ese patio, no me hubiera bañado en esa terraza, no me hubiera bañado, le hubiera hecho techo al baño, yo qué sé? Esta mujer, en un periodo de más o menos un año, el rey se acuesta con ella por fuerza, queda embarazada del rey. ¿Cómo le dice ella a su marido? Su marido está en la guerra, ella ama a su marido, ella fue criada por su marido, ella estaba enamorada profundamente de su marido. Ahora el rey manda a traer al marido, el tipo no quiere, ahora el rey lo manda a matar y ella recibe otro golpe, estando embarazada. Tu marido ha muerto. Y ahora recibe otro golpe. David le dice, me voy a casar contigo para que arreglemos la cosa. O sea, esta muchacha no había tenido tiempo de asimilar cosas y ahora tendrá que asimilar un golpe durísimo, y es que su hijo, aunque hubiese sido un hijo de pecado, ha muerto. Y dice, y consoló David a su mujer. Y luego dice, llegándose a ella, durmió con ella, y ella dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y aquí lo que era amargo se convierte en dulce. Porque una vez nosotros recapacitamos y una vez nosotros cambiamos de actitud, las cosas de las cenizas pueden resurgir. Este pasaje es sorprendente. Este le da un giro a todo. David la consuela. David se acuesta con ella.
ya no bajo la forma de antes. Y dice que ella le da a luz un hijo, entonces pasa ya este versículo me habla de un tiempo a futuro, le da un hijo que se llama Salomón. La palabra Salomón viene de una palabra shalom que significa paz. Salomón significa hombre de paz. ¿Sabe qué es lo más curioso? Que David tuvo más o menos 18 mujeres, tuvo 8 principales que se las mencioné ayer. Pero a la que más amó David fue a esta, a Betsabe. Todo ese dolor, toda esa mala experiencia, todo lo que pasó, finalmente hace que David, no sé por qué, ame más a Betsabe. Y dice que ella le da un hijo que será el sucesor del trono. En este momento ya David tiene hijos grandes, Absalón, Amnón, Adonías, tiene hijos ya grandes con otras mujeres. Él no sabe que ese muchacho que nació de una historia tan turbia, ahora será el próximo rey. Y en este versículo final dice, y llamó su nombre Salomón. Y luego dice, Salomón, al cual amó Jehová. Otra de las traducciones de Salomón es amado de Jehová. Hombre de paz, amado de Jehová. Mire, el primer niño murió. Ahora, entiéndame el concepto. No fue que Dios dijo, lo maté ese bebé, qué bueno. No. Para Dios ejecutar cosas tiene que ser muy doloroso. Pero el segundo hijo que nace bajo un contexto diferente, que ya no es un hijo de prácticamente un abuso, este segundo hijo dice que Dios lo ama. ¿Y sabe qué ocurre acá? Este muchacho se convertirá en uno de los tipos más sabios que ha existido. Debo parar allí diciéndole algo más. En el Salmo 51, acompáñeme por favor. David, usted sabe que David escribió casi 100 salmos de los 150 salmos. Y David hace el Salmo 51. ¿En qué momento de su vida David hace el Salmo 51? Cuando David es confrontado con el profeta Natán y Natán le dice, esto te va a pasar, tu hijo morirá, se levantará el mal en tu propia casa, la espada nunca se apartará de tu familia, lo que hiciste en secreto Dios lo hará a la luz del sol. David va y entra, seguramente después de que su hijo murió, y compone esto que a mí me gustaría tener voz bonita para cantárselo, porque esto es un canto. Esto no es una oración, esto es un canto de David a Dios. El Salmo 51, si usted tiene la versión Reina Valera 1960, tiene un título y un subtítulo. El título dice, arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. ¿Qué estaba haciendo David con este canto a Dios? ¿Estaba qué? Pidiendo perdón, arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Y abajo hay una letrica diminuta que dice, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé y vino a él Natán el profeta. O sea, ¿en qué momento histórico, cronológico, David hace esto? Cuando viene Natán. Y él dice, ¿yo qué hice, Señor? Y él entra en la presencia del Señor y comienza a cantarle esto que, vuelvo y le repito, me gustaría tener oído absoluto, bonita voz para cantar, ser afinado, entonado, se lo cantaría. Y dice David cantándole a Dios en el versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. ¿Qué está haciendo David? ¿Pidiendo qué? Piedad. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Cuál es la parte del árbol que son las rebeliones? El tronco. Versículo 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. La palabra maldad es iniquidad. Lávame y lávame de mi iniquidad. Versículo 3.
porque yo reconozco mis rebeliones. ¿Qué es la rebelión? La suma de los pecados de los antepasados. Él fue por fin a Dios a decirle, yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado, que es el fruto del árbol, está siempre delante de mí. Él está diciendo, no sé por qué, Señor, a toda hora estoy pensando en esto. Este tema de las mujeres, esta situación de adulterio, esto me tiene mal, Señor. Versículo 4. Contra ti, solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. O sea, él dice, delante de tus ojos he pecado. Nadie lo vio, nadie lo supo, pero todo lo supiste tú, Señor. Para que seas tenido, dice, reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. O sea, lo que me pasó, me lo merezco. Ahora, esto es clave. Versículo 5. He aquí, David piensa de dónde viene y dice esto. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Quién concibe? La mujer. ¿Quién engendra? El varón. ¿A qué conclusión llega David? Mi mamá, cuando yo estaba en su vientre, yo soy el resultado del pecado de mi mamá. En pecado me concibió mi madre. O sea, David entiende y dice, yo soy la suma de los pecados de mis padres. En pecado me concibió mi madre. Y dice el versículo 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Versículo 7, purifícame con hisopo, seré limpio. ¿Cómo se sentía? Inmundo, sucio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Una vez más, borra mis iniquidades, Señor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Versículo 11. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. El Espíritu puede estar y se puede ir. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Hermoso canto. Paro allí por el tiempo. David entiende, dice, en pecado me concibió mi madre. ¿Qué pasó entre Isaí y la mamá de David? Mañana lo veremos y estudiaremos un poco por qué David cometió todo lo que cometió. Padre Celestial, yo te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Te bendigo, te exalto, porque tu palabra, Señor, me lava, me purifica, me limpia de mis maldades. Señor, hoy puedo decir como David, crea en mí, Dios, un nuevo corazón. Señor, cambia mi corazón, crea en mí un nuevo corazón y no aparte de mí tu Santo Espíritu. Que nunca tu Espíritu Santo esté tan triste conmigo que se vaya. Señor, reconozco mis maldades, reconozco mis rebeliones, reconozco mis pecados delante de ti. Hoy te pido perdón a ti por mis iniquidades, por mis rebeliones, por mi pecado. Perdóname. Y perdóname si yo he contribuido al dolor de mi familia. Y ayúdame a levantarme hoy como ese pez que nada en contra de la corriente, no solo para bendición de mi vida, sino para bendición de los míos. Gracias, Señor. Gracias porque David pudo arrepentirse
y tú no lo desechaste. Gracias porque si hoy estoy aquí, es porque yo he sido ampliamente beneficiado de tu misericordia. No estoy aquí porque sea el mejor, ni el más santo, ni el más limpio, ni el más puro. Estoy aquí porque tu misericordia no se ha agotado sobre mi vida. Permite, Señor, que esa misericordia siga siempre hasta el último de los días en esta tierra. Yo te doy gracias por tu bendita palabra que hemos predicado en el nombre de Jesús y con la asistencia de tu Espíritu Santo. Amén y amén.